Esta es la historia de uno de los tipos más turbios que pasó por el fútbol argentino, Eduardo López, el timbero que perdió a Lionel Messi. Eduardo López fue el dictador de Newell's Old Boys de Rosario durante más de una década. Astuto, sagaz, mordaz, patotero, mafioso y sin escrúpulos, a López solo le importaba la guita, el dinero, la teca, la pasta, la billulla. De ahí su verdadera pasión, exprimirle hasta la última moneda a los timberos desde los bingos que dirigía con mano dura en Rosario. Dicen que hay gente que prefiere 50 centavos fuera de la ley que un peso legal, pero Eduardo López era de los que se quedaban con los billetes legales y también con los ilegales. En 1993, Diego Armando Maradona llegó al leproso, y si bien hoy vemos aquel paso como folclórico, contribuyó a un caos político que se llevó puesto al entonces presidente de Newell's, Walter Cataño, y ahí apareció Eduardo López, quien se hizo del poder y prometió 2 refuerzos extranjeros de categoría. Durante su primer año, López estuvo a punto de fichar al pibe Valderrama, pero los abogados del colombiano se terminaron dando cuenta del engaño. Así llegaron el ignoto brasileño Celso Borges y el más ignoto malauí Ernest Tawali. En el segundo, prometió al rumano Radu Choiu, pero finalmente llegaron el búlgaro Yotov y el brasileño Ricardo Rocha, el único de categoría, y ahí se acabó la promesa de campaña. Ya enquistado en el poder, López se dedicó a lo que más le alimentaba la libido: sembrar terror, comer porcentaje de las ventas de juveniles y no pagarle al plantel profesional, además de impedirle a las radios de todo el país transmitir desde el Parque Independencia si no le abonaban un canon a través de las cuentas bancarias de sus bingos. Era tanto el miedo que se le tenía en Rosario que cuando un foráneo preguntaba por López, todo rosarino contestaba: ¿qué López? ¿El Piojo o JJ? Por otro lado, no les pagó y mandó insultar a próceres rojinegros como Gerardo Martino, Mario Sanabria, Larry Saldaña, Alfredo Berti y hasta a Jorge Bermúdez y a Ariel Ortega. Y mordió de los pases millonarios de Iván Gabrich, Walter Samuel, Bruno Marioni, Gabriel Heinze, Facundo Quiroga, Damián Manso, Diego Crosa, Mauro Rosales, Leandro Poncio, Maxi Rodríguez, Fernando Bellucci, Guillermo Marino, etcétera, etcétera, etcétera. Los únicos que se le plantaron a López fueron los Scaloni, padre e hijos, y terminaron todos expulsados del club y declarados personas no gratas. Mientras tanto, el club estaba saqueado y manejado por los Barras. En esa época, al patoterísimo dueño de los bingos le salió el máximo tesoro que sus nefastos ojos jamás podrían ver: Lionel Andrés Messi. Y si bien en ese momento no lo sabía, ese preadolescente se convertiría en su máxima obsesión y también en su máxima frustración. A Jorge Messi no le prometió el oro y el moro, sino lo que el patriarca pedía: un medicamento caro y poco común para estimular el crecimiento de su hijo. Pero dentro de su círculo íntimo, el presidente se burlaba: ¿ma qué inyección en inyecciones? Ese pibito está un poco falto de olla nomás. Cuando los Messi, cansados de estar cansados, acudieron a una prueba en River Plate, se sorprendieron cuando los delegados millonarios se pusieron pálidos ante la hazaña que supondría su fichaje. Pídanos cualquier cosa, pero no que vayamos a la guerra con López por un crack. Está algo romantizada la ida de los Messi a Barcelona. Víctimas tempranas de la crisis de 2001 llevaban ilusión en las valijas, pero también miedo e inseguridad. A la ciudad condal iban Jorge y Lionel, pero en Rosario quedaba el resto del grupo familiar, y también quedaba Eduardo López. Dicen que cuando el dictador de Newell's se enteró que Messi estaba en España, destrozó su despacho y después interpuso una medida con la cual la pulga estuvo suspendida del fútbol, igual que Diego, aunque solo por interminables 6 meses. Finalmente, la FIFA se expidió y comunicó que un chico de 13 años no puede ser marginado si su voluntad es jugar al fútbol, y ahí arrancó la verdadera historia de lío en Barcelona. Eduardo López siguió siendo el dictador de Newell's hasta el año 2008 y murió 10 años después. Y si bien se comprobaron hechos de corrupción, malversación de fondos y de acabar con la vida social del club, se fue al infierno impune. Quienes lo conocen dicen que vivió el resto de sus años sumido en el rencor y en la depresión, pero no por haber saqueado y haber hecho mierda al leproso, sino por lo que nunca pudo morder de los billetes que generaba Lionel Messi. No soportaba no salirse con la suya, como el timbero que pierde toda la plata por querer agarrar otro pleno.